santo. Solo tú eres santo. Entonábamos hace un momento. Digno de toda alabanza eres tú. La santidad de Dios es algo que nos debería de asombrar a todos nosotros. Nos debe de asombrar. Dios es perfectamente apartado del mal. Y esa es la razón por la cual todo ser humano necesita un Salvador. Somos inclinados al mal. Carecemos de santidad. Y Dios toma en serio su santidad. Dios toma en serio su justicia. Decía yo esta mañana, échele un vistazo a la cruz. En la cruz, mis amados amigos y hermanos, se manifiesta la justicia de Dios. Se manifiesta el juicio de Dios y también su amor. Esa es la razón por la cual Cristo es crucificado y muere en la cruz para salvarnos. Tome su Biblia y ábrala en el Nuevo Testamento en Gálatas. Gálatas, capítulo 1, verso 1. Escritura inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a acercarnos a Dios de manera reverente y llenos de gratitud. Gálatas capítulo 1, Pablo comienza escribiendo sobre su apostolado. Pablo, apóstol, dice él, enviado sin presunción alguna. Él no escribe aquí que él es apóstol porque se cree más que otros, ni porque se cree mejor que otros. Él escribe que él es apóstol porque él ha tomado en serio la comisión que él recibió directamente por manos de Cristo. Eso es lo que la palabra apóstol quiere decir: un simple y sencillo enviado, un simple y sencillo recadero. ¿Saben lo que es un recadero? El que lleva un mensaje. Y eso es todo. Lleva el mensaje de una manera sencilla, de una manera humilde y de una manera directa, sin rodeos y sin quitarle ni ponerle. Ese es Pablo. Un sencillo recadero. No de hombres ni por hombre, sino por Cristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Nosotros nos reunimos porque el Cristo que predicamos está vivo. Nosotros no nos reunimos para lamentarnos sobre un muerto. Nos reunimos para gozarnos en el hecho de que Cristo venció la muerte. Y al vencer la muerte nos da la libertad. ¿Qué nos da? La libertad. Cristo nos da libertad. ¿De qué nos libera Cristo? Nos libera de nuestros pecados. ¿Se recuerdan que Dios es santo y nosotros no lo somos y somos inclinados al mal? Y Él nos libera
de esa inclinación perversa. La inclinación nuestra es alejarnos de Dios para de esa manera hacer nuestro antojo, nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Y Pablo anuncia a ese Cristo que nos ha liberado del pecado. Y esta carta es para todos los creyentes. ¿Para quién es esta carta? Para todos los creyentes. De todas las edades. Desde esos más chiquiticos que están ahí sentados. Que créanme, que aunque no quieran estar ahí, papá y mamá les hacen entrar en razón y les dicen, tienes que estar ahí sentado. Y aunque no lo queramos creer, absorben, algo se les queda. Y si se les queda algo a esos pequeños, se nos queda algo a nosotros los adultos. Y nosotros los adultos que hemos visto crecer a nuestros hijos, somos testigos de que algo se les quedó mientras ellos iban creciendo. Y por eso ellos están aquí hoy, pudiendo estar en muchos otros lugares. Escogen estar aquí, obedientemente. Cristo es predicado por Pablo. Y el Cristo que Pablo predica es un Cristo, dice el verso 3, lleno de gracia y de paz. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio. Está leyendo conmigo, ponga sus ojos en la Biblia, porque esto es importante que usted lo escuche. El cual se dio, y me disculpan que ya he comenzado a leer de la Reina Valera. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo predica gracia y paz. ¿Qué predica Pablo? Gracia y paz. Esa gracia y esa paz fluyen de Dios y de Cristo. Y ese es el Evangelio. Dios y Cristo. Dios acercando al hombre a través de Cristo. No hay evangelio sin la obra de Cristo en el Calvario. No hay evangelio sin el pesebre y su Cristo. No hay evangelio sin la vida santa y justa del Cristo de Nazaret. Y Pablo predica de ese Cristo. Y nos dice que el Cristo se encarna para traernos gracia. ¿Sabe? La palabra gracia quiere decir regalo. Para aquellos que no les gusta esa palabra. Hay unos por ahí que no les gusta oír la palabra regalo. Sí les gusta recibir, pero no les gusta dar. Y el Evangelio es un regalo para el hombre pecador. ¿Qué es el Evangelio? Un regalo para el hombre pecador. Es el Salvador, envuelto en gracia y en paz. Acabamos de leer que esa es la voluntad de Dios. No es capricho humano, no es invención humana. La voluntad de Dios el Padre es que a través de Cristo el hombre sea libre de pecado. ¿Los oigo? Y a través de él, de Cristo, experimentemos vida abundante.
Tengo que hablar de vida abundante porque cuando hablamos de vida eterna, entendemos que el día que me muera, no, mis hermanos, la vida cristiana no es exclusivamente para el día en que nos muramos. La vida cristiana es para hoy, es para este momento. ¿Los oigo? Hoy, Dios, la voluntad de Dios es que usted y yo hoy, nosotros le demos a Él la gloria. Hoy. No lo podemos dejar para después de la muerte. Dios desea, la voluntad de Dios es que vivamos en libertad hoy. ¿Y qué significa? ¿Qué significa ser verdaderamente libre? ¿Qué significa ser verdaderamente libre? Podemos nosotros decir que estamos viviendo el día de hoy en esa libertad. Podemos decir que el día de hoy vivimos como hombres y mujeres libres gracias a Cristo. Tenemos la seguridad que el día de mañana vamos a vivir en esa libertad que Cristo ha adquirido, que Cristo ha comprado para nosotros. La verdadera libertad en Cristo significa vivir bajo la gracia de Dios. ¿Cuál es la verdadera libertad? Vivir bajo la gracia de Dios. Esa es la verdadera libertad. Es libre todo hombre y toda mujer que sabe vivir bajo la gracia de Dios. Crea, lamentablemente, hay algunos por ahí que no saben vivir bajo la gracia de Dios. No solamente consiste en vivir bajo la gracia de Dios, consiste en vivir libre de la esclavitud del pecado y del legalismo. El título de lo que quiero compartir con ustedes es La verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. El apóstol Pablo, mis amados hermanos y hermanas, escribió la carta a los Gálatas para confrontar una grave distorsión del Evangelio. Algunos intentaban imponer las obras de la ley como requisito para la salvación. En este primer capítulo, Pablo establece con firmeza, ¿cómo lo hace? Con firmeza, que el Evangelio de Cristo es único, suficiente y no debe ser alterado. Este mensaje es esencial para entender que nuestra libertad en Cristo no depende de nuestras obras, sino de su obra perfecta en la cruz del Calvario. El capítulo 1 de Gálatas resalta 3 verdades clave. La primera verdad clave que resalta en este capítulo 1 de Gálatas es que el evangelio verdadero no cambia. El verdadero evangelio no cambia. La segunda verdad que resalta en este capítulo 1 de Gálatas es que nuestra salvación es por gracia, no por obras. Y la tercera verdad que resalta en este capítulo 1 de Gálatas es que la libertad en Cristo es un regalo divino, no un logro humano.
Vamos sin demora a leer de la palabra de Dios. Estamos en Gálatas capítulo 1, verso 6. Continúa el apóstol Pablo y escribe así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo se dirige a las iglesias de Galacia con un tono urgente, defendiendo la pureza del evangelio. ¿Qué hace Pablo? Defiende la pureza del evangelio. ¿Qué hace Pablo? Él defiende la pureza del evangelio. En los versículos 6 al 9, Pablo expresa asombro y preocupación porque los gálatas estaban abandonando rápidamente el evangelio verdadero por otro evangelio, que en realidad no es el evangelio de Cristo. Nuestra primera lección es: el evangelio es único e inalterable. El evangelio es único e inalterable. ¿Cómo es el evangelio único e inalterable? Cualquier mensaje o mensajero que agregue o quite algo al evangelio de Cristo es una distorsión peligrosa. Solamente la fe en Cristo nos da acceso a la libertad verdadera. Cuidado con aquellos que proclamen o proclaman que para ser salvos hay que pertenecer a su iglesia o a su denominación religiosa. ¿Para qué? Para ser salvos lo que necesitamos es ser de Cristo. Lo que necesitamos es pertenecerle a Cristo. Si hay algo que debemos de hacer, y debemos de hacerlo con mucho cuidado, es examinar lo que nosotros creemos y nosotros compartimos. Antes de examinar lo que otros creen y lo que otros comparten, nosotros debemos de tomarnos el tiempo de examinar que lo que creemos esté de acuerdo, esté en paralelo con lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que examinar cuidadosamente cuál es nuestro mensaje. ¿Qué es lo que nosotros estamos compartiendo? Una pregunta que nos puede ayudar a examinar cuidadosamente lo que creemos y compartimos es: ¿estoy basando mi esperanza en la gracia de Dios o en mis obras? Esta es una pregunta que nos puede ayudar a centrar nuestro mensaje en la gracia y en la misericordia de Dios. Escuchemos con atención lo que dice Pablo
sobre la razón por la que él predica fe en la obra de Cristo para salvación. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo hace mención de cómo es que el verdadero evangelio de Jesucristo lo ha liberado de la prisión de vivir haciendo porque otros hombres le dicen que hay que hacer. Y si no hace lo mismo que ellos hacen, estos se molestan con él. Pablo no solamente sostiene en este versículo 10 que él ha sido liberado de la prisión de vivir haciendo porque otros hacen, sino que él sostiene, mis amados hermanos, que él hace porque está agradecido con Dios por lo que él ha hecho a través de Cristo y por la encomienda que Dios le ha dado. Pablo aclara que su mensaje no proviene de hombres, sino de una revelación directa de Jesucristo. Nuestra segunda lección es que la salvación es por gracia y no por obras. La salvación es por gracia, no por obras. Pablo deja en claro que el evangelio no es un mensaje que busca agradar a los hombres, sino a Dios. Esto subraya que la gracia es inmerecida y suficiente para nuestra salvación. Dejemos de intentar de ganar el favor de Dios con nuestras obras y confiemos plenamente en su gracia. El hecho, mis amados hermanos y hermanas, de que nuestra salvación es un regalo inmerecido, debe de llevarnos a rendir nuestra vida en adoración y servicio a Dios. De la misma manera como lo hizo Pablo. Debe de llevarnos a vencer el desánimo o la falta de deseo, a comprometernos en servir al Señor de la iglesia. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Analicemos el mensaje que otros comparten con nosotros para identificar si el que comparte con nosotros cree en el evangelio de salvación a través de la fe en Jesucristo, o si el que está compartiendo con nosotros está en necesidad de conocer al Cristo del evangelio que salva por gracia. Leamos en el verso 15: por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Nuestra tercera lección es: la libertad en Cristo viene de su revelación, no de tradiciones humanas. La libertad en Cristo viene de su revelación, no de tradiciones humanas. Pablo enfatiza que su llamado y mensaje provinieron directamente de Dios.
Esto nos recuerda que nuestra relación con Cristo no depende de rituales o tradiciones, sino de su obra redentora. Aceptemos, amados hermanos y hermanas, que somos libres en Cristo para vivir en obediencia y profunda gratitud con Él, no en esclavitud a reglas humanas. Amigo, si usted ha estado confiando en sus propios esfuerzos o tradiciones humanas para acercarse a Dios, en esta noche quiero invitarle a arrepentirse, volverse a Dios y confiar en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma. Es Cristo y solamente Cristo el único camino a la libertad verdadera. Su muerte y resurrección son suficientes para salvarnos y darnos vida abundante. En este capítulo primero de Gálatas, Pablo nos enseña que la verdadera libertad en Cristo proviene de un evangelio puro, centrado en la gracia y la misericordia de Dios y no en obras humanas. Este mensaje, mis amados hermanos, no solo nos salva, sino que también nos libera para vivir en gratitud y obediencia a Dios. Hoy, todos y cada uno de nosotros tenemos razones suficientes para vivir en la libertad de Cristo. Usted y yo, nosotros, podemos vivir bajo la gracia de Dios, libres de hacer porque otros hacen, más bien convencidos de que hacemos porque estamos profundamente agradecidos con nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Hoy todos nosotros podemos vivir libres de la esclavitud del pecado y del legalismo. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados.